falta de planificación es por falta de interés. Y la falta de interés es por falta de conocimiento, ¿no? Ya. Hay un desconocimiento de lo que es el propio concepto de cultura. Todavía se sigue pensando que cultura es el arte y la literatura. Y mira, yo te he dicho, creo que en otras ocasiones, que yo parto del concepto de Malinowski, que dice que cultura es todo lo que no es naturaleza, y punto. Todo lo que hace el ser humano, la economía, la arquitectura, la agricultura, la industria, todo eso es parte del legado cultural de la humanidad a través de millones de años. Juan F. Ruales, el colibrí de Imbabura. Juan nació un 23 de junio de 1948 en la ciudad de Otavalo. Sus padres fueron el señor Gonzalo Flores Ayala y su madre, doña Eulalia Ruales Vázquez. Íbamos en donde él trabajaba, y ahí siempre haciendo volar las cometas, lo que le gustaba. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Católica San Luis. Los estudios secundarios los realizó en el Colegio Otavalo y allí ya empezaba a notar de las desigualdades entre sus compañeros. El Juan trabajó en cargos esencialmente estratégicos para la cultura en Imbabura. Con él se podía contar como para los artistas, sobre todo los pintores, los artistas que pueden hacer evidente su arte a través de las expresiones que son evidentemente físicas, ¿no? Porque lo que no se veía, por ejemplo, es el apoyo que podía brindar a libros, a gente que estaba empezando, que les ayudaba a publicar opúsculos o pequeños poemarios, ¿no? El Juan era un agitador, era una persona que motivaba. Desde allí empieza su conciencia por las clases sociales, la desigualdad, la cultura, y sabe que tiene que actuar con su herramienta más poderosa, su gran intelecto. Juan fue una biblioteca andante, ¿no? O sea, tenía tanta información. Entonces eso hubiese sido lindo que en estos últimos años él lo saque provecho a alguien, lo saque provecho, ¿no? Era muy lindo, ¿no? El compartir esta experiencia de él, algo que era innato en él, ¿no? Que desde muy jovencito él había empezado a escribir y bueno, siempre escribió, siempre hacía sus cuentos, sus historias, ¿no? Él tenía esa facilidad de hacer las cosas, de inmediatamente realizarlo. Decía, bueno, hágame tal cuento, ¿no? Inmediatamente, a ver, ¿dónde está un libro? Y check, y ya, listo, ahí está, ¿no? Ahí está el cuento y las historias, los cuentos, la música, las letras de la música, ¿no? Y todo ha sido así tan profundo, ¿no? Que leíamos otros libros igual, siempre leíamos juntos. Él estaba leyendo algún libro y decía, a ver, leamos un poco de este libro, ¿no? Y leíamos y yo hacía la comparación, ¿no? Y no, pues, o sea, las letras de él no es porque haya sido mi esposo, ¿no? Sino, o sea, uno siempre hace esas comparaciones y era la letra de él tan profunda. Participó del coro de la escuela, el cual estaba designado para cantar en la misa. También participó de la banda de guerra, tocando la corneta. Parece ser que estos fueron los detonantes para dar paso a su pasión por la música. Hablar de Juan Ruales significa hablar de un recuerdo muy grande desde la infancia. El nombre de Juan la llevo desde muy niña, desde que tengo uso de razón, porque mis papás eran de un grupo que tenían juntos, leían poesía, hacían música. Entonces toda mi vida yo crecí con el nombre de Juan Ruales en mi cabeza. Juan escribía y me solía mandar sus escritos por internet. Entonces yo revisaba mi correo y los leía y al otro día le hacía un comentario, ¿no? Y él me decía, ¿te gustó? ¿Le subo? ¿Le quito? ¿Le pongo? ¿Qué?
Y bueno, llegamos a tener una conversación más diaria, ¿no? Y él trabajaba en la Universidad Técnica, entonces muchas veces me decía, ¿cómo estás de tiempo? ¿Puedes venir? Porque quiero escuchar este poema en tu voz. O bueno, con la experiencia de teatro podía yo darle las emociones pertinentes y tener muy claro lo que él quería. Entonces, él sacaba sus escritos y me hacía leer. Y ahí él se daba cuenta qué es lo que faltaba o qué es lo que estaba de más y comenzó a corregir los escritos de acuerdo a la lectura, ¿no? Sus estudios superiores fueron realizados en la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, recibiendo el título de antropólogo, pues su amor por las ciencias sociales ya se había sembrado desde la niñez. Era insaciable de conocimiento, siempre quería aprender más y más y más. Es de esas pocas personas que para la edad que tenía, nunca quería dejar de aprender. Y nunca se cerraba a que es que yo soy así y así me quedo. Había cosas que le costaba, pero él siempre trataba de aprender, de ser mejor, de actualizarse en todo. Entonces a mí también me enseñó eso. O sea, para mí él fue, aparte de todo su conocimiento, toda la biblioteca andante que él era, para mí él fue un gran ser humano. Es así que su involucramiento con grupos culturales de arte, literatura, ya estaba forjado. Empezó a tener presencia a nivel de provincia, poniéndose a la cabeza de centros culturales donde la gestión era más que necesaria. Juanito Ruales, un gran amigo desde que le conocí, una persona afable, loco igual, siempre. La vez que nos conocimos yo estudiaba en la Católica y yo hacía teatro a nivel personal también y estaba buscando realizar una semana cultural en la Católica. Y paradójicamente estaba buscando una persona que sea un gestor, entonces en la universidad no había, entonces yo decidí por mi propia cuenta hacerlo y bueno, me recomendaban decir donde el Juanito Ruales, Juan F. Ruales. De hecho, alguna vez fue coincidente porque empatamos con él porque él tenía un editorial los días lunes en el diario El Norte. Entonces, alguna vez me tocó hacer el seguimiento de lo que él realizaba. Y me agradaba mucho cómo él describía a veces a la ciudad desde ese pensamiento, ¿qué se puede decir? Una corriente de realismo mágico en el cual creo que siempre estábamos empatando sin conocernos. Fue subdirector de las fiestas del Yamor en los 70, realizando varias obras como la inclusión de la mujer indígena en las festividades, la Peña del Yamor en 1980, destacando varios grupos musicales nacionales. Creó el actual reencuentro de los otavaleños ausentes. Creó también el programa Otavalo Canta, siendo el director ejecutivo reelecto de las fiestas del Yamor por Asamblea Popular. El Juan me decía, nosotros somos escritores en peligro de extinción, ¿no? Porque el hecho de conversar con el Juan significaba que tú puedes utilizar cualquier tipo de referencia bibliotecaria para poder expresar la situación. Entonces con él era muy fácil derivarnos hacia otras conversaciones que estaban inmersas dentro de lo que significa el entender la literatura como un camino para toda la vida, ¿no? Como una larga paciencia en el que estamos y estuvimos involucrados con mayor rigor en otros tiempos, claro, iniciándonos, pero es precisamente a partir de esas actividades, de esas reflexiones, de esas acciones que tuvimos alrededor del Juan, la que nos permitió tener a muchos la voluntad de seguir adelante. El Juan ayudaba desde el gobierno provincial de Imbabura con ideas para la gestión cultural desde la Casa de la Cultura. La casa por el Juan siempre estuvo llena de músicos, escritores, intelectuales, académicos, digamos amigos del arte, de la cultura, ¿no?
Entonces eso como que fue muy interesante, ¿no? Entonces esa relación hizo de que de alguna forma nosotros seamos de alguna forma como parte, digamos, una parte, como que heredamos mucho de la esencia de lo que tenía él, ¿no? O sea, mucho en los términos de la visión sobre la vida, la sensibilidad sobre la vida, sobre el arte, sobre la cultura, sobre la política, ¿no? Juan, de alguna manera, siempre puso el tema ético ante todas las cosas, ¿no? Nunca él se vendió ante sus ideas, nunca él digamos, claudicó en su ideología, ¿no? Siempre Juan fue el Juan desde que le conocimos, desde muy joven hasta que él ya no está con nosotros, ¿no? Hasta el final siempre fue el Juan, ¿no? Entonces eso yo creo que es el legado más grande, ¿no? De ser una persona auténtica, creativa, bastante sensible ante la vida, ¿no? Con muchos aportes, digamos, a nivel de la casa de mis hijos, ¿no? Cuando tú tienes un hermano que de alguna manera, para mí el Juan estuvo muy pegado al tema del arte, ¿no? Y de la política, entonces te deja muchas cosas, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, ¿no? A don Juanito Ruales le conocí cuando yo tenía como unos 11, 12 años. Cuando mis padres igual en esa época eran jóvenes, don Juanito era también un joven músico que siempre le he visto estar con su guitarra, ¿no? Y cuando a veces pues se encontraban con mis padres que venían medio tomaditos y se ponían a cantar en la calle, se compartían. Entonces desde esos momentos yo llegué a conocerle quién era Juan Ruales. Sí, entonces, pues, y hasta ahora que su hijo me dice que falleció, no nos hemos enterado, sintiéndolo mucho al hijo, que pues en esta situación de pandemia más que todos no hemos llegado a saber de muchas. Juan, más que un gestor cultural, cantante, compositor, literato y director de teatro, y ciertamente un intelectual completo, fue un ser humano extraordinario, con un don de gente sublime, una catapulta donde todo aquel que llegó con sus ideas para crecer fue bien recibido y despegó con una buena base. Al Juan las cejas no le pesaban, siempre estaba presto para hacer cosas grandes. El Juan fue el colibrí que supo sacar lo mejor de las flores y volar alto, y dejó un legado riquísimo en intelecto, aún opulento por explotar. Vino de Arauca, hoy sentimos el frío de tu distancia. Fuiste un poncho de sol. Vino de Arauca, hoy sentimos el frío de tu distancia. Cuando estaré